Amigos de Gritos en la Noche, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Gracias por esperarnos el tiempo que hemos estado ausentes. De verdad, espero ya a partir de esta semana estar con ustedes cada domingo, como siempre. Pero bueno, mientras tanto vamos a la historia de hoy. ¿Se imaginan que varios miembros de una familia pudieran vivir eventos paranormales en la misma noche? De eso se trata nuestro relato de hoy. Así que vamos a empezar. Ya saben lo que tienen que hacer. Reúnan a la familia, vayan por una taza de café, apaguen la luz y quédense con nosotros. Mi tía abuela siempre nos narró muchas historias a mis primos y a mí cuando éramos niños. Esta es una de las que me parece más interesante y espero próximamente contarles otras más. En el pueblo de Aguascalientes, donde creció mi tía con mis abuelos, decía que ocurrían un sinfín de fenómenos paranormales. Se escuchaba la llorona porque pasaba un río cerca de ahí. Las personas decían que el charro negro rondaba las noches sin luna en aquel lugar. Podía escucharse el sereno rondar las calles, y las brujas acechaban a toda aquella mujer que daba a luz en la comunidad. La gente convivía diariamente con todos esos relatos y, sin embargo, aún despertaban miedo en todos los pobladores. Mi abuelo tenía casi 18 años y sus otras hermanas 13 y 11 cuando mi tía tenía apenas 9. Una tarde, su mamá limpiando algunas cosas en su casa, se cayó y se fracturó un brazo. En aquellas épocas la ayuda médica no estaba disponible en todos lados, así que su padre tenía que llevar a su madre a un poblado cercano, a una clínica con doctores que fueran capaces de atender una herida así. El viaje, sin embargo, les implicaría regresar hasta un día siguiente, al menos. Pero no importaba, porque en aquel poblado tenían un compadre que los albergaría por la noche, por lo que dejaron a mi tía y sus hermanas al cuidado de su hermano mayor, que ya tenía edad suficiente para ver por ellas. Pero, claro, tan pronto se fueron, mi tío dejó solas a sus hermanas en casa. Después de todo, para él era más importante salir a ver a su novia y sus amigos. Mi tía y sus hermanas ya se lo esperaban, y la verdad es que ellas no tenían la menor intención de salir, así que se encerraron en casa y se dispusieron a hacer quehaceres para tener todo limpio al regreso de su madre. Las horas pasaron con rapidez y el día pronto se convirtió en noche. Las niñas cenaron leche con café y un pan de dulce y se acostaron a dormir en el cuarto que compartían al fondo de la casa. Por supuesto, después de hacer sus oraciones como cada noche, y cayeron rendidas rápidamente. Mientras tanto, no muy lejos de ahí, mi abuelo había visto a su novia, y después había ido a beber aguardiente con sus amigos a un pequeño terreno detrás de la capilla del pueblo. Pero cuando dio la medianoche, sus dos amigos rápidamente dijeron que debían irse a sus casas, y mi abuelo accedió a hacerlo también. Acompañaron primero a uno de sus amigos que vivía más retirado en dirección opuesta, y luego regresaron con rumbo a la casa él y su amigo Ignacio, que vivía en la misma cuadra. Habían avanzado ambos apenas un par de metros en su camino de regreso, cuando vieron a un viejito de espaldas recargado afuera de una cantina. El hombre, con el cabello algo largo, llevaba ropa de manta como si fuera indígena, pero su vestimenta estaba bastante sucia y desgastada, por lo que creyeron que era un teporocho,
que al encontrar cerrado el negocio aquel, había caído presa de su borrachera, impidiéndole moverse de ahí. Mi abuelo y su amigo pasaron a su lado y le dijeron buenas noches, sin realmente voltear a verlo. Buenas noches, les respondió aquel hombre. disculpen, ¿no necesitan que los ayude en algo? Les preguntó aquel señor, y los dos voltearon a verlo, pero el hombre tenía recargada su cabeza viendo hacia abajo, por lo que les era imposible ver su rostro, que quedaba cubierto por su cabello. ¿Qué dice, señor? Más bien, ¿gusta que lo ayudemos a llegar a algún lado? Le respondió mi abuelo. Aquel hombre no dijo nada más. Ellos insistieron, pero al no escuchar respuesta, supusieron que se había quedado dormido y continuaron su camino. Habían avanzado cerca de media cuadra cuando lo escucharon de nuevo. Jóvenes, Ambos voltearon y aquel viejo hombre venía tambaleándose por la calle. Pero antes de que ellos pudieran responderle, una horrible voz proveniente de esa persona les respondió. dije que me dijeran en qué puedo ayudarles. En ese momento, aquel hombre levantó el rostro y con horror observaron su cara, con la piel negra como la noche y los ojos enormes que abría como si estuviera sorprendido. Tenía también una gran sonrisa de dientes amarillos y encías sangrantes. Ambos se quedaron estupefactos por un segundo hasta que aquella cosa empezó a reírse de manera horrible. Dice mi tía que mi abuelo les dijo que en ese momento, como si se tratara de un reflejo, su cuerpo empezó a correr sin siquiera haberlo razonado. Mi abuelo solo quería llegar en ese momento a casa con sus hermanas. Mientras tanto, a mi tía y sus otras dos hermanas, unos toquidos fuertes en el portón de madera las despertaron. Las tres se levantaron y su hermana mayor las tomó de la mano y todas fueron a la sala para ver qué pasaba. Niñas, ábranme. Las tres se miraron. Aquella voz era la de su padre, pero no tenía sentido que estuviera tocando de esa manera, como tampoco tenía sentido que ya hubiera regresado con su madre, mucho menos a esa hora. Niñas, ábranme. Las tres se observaron nuevamente y se hicieron señas para no emitir ningún sonido. Niñas, necesito que me ayuden. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito mucha ayuda. En ese momento, las tres se apretaron las manos fuertemente y empezaron a rezar casi llorando. No saben cuántos minutos duraron haciendo eso, pero se pusieron a gritar como locas cuando vieron la puerta abriéndose frente a ellas. Mi abuelo entró muy preocupado por sus gritos, pero pálido, por lo que había ocurrido con él y su amigo apenas unos minutos antes. Las niñas lo abrazaron y después de tranquilizarse un poco, le contaron lo que había pasado en casa.
Esa noche, los 4 durmieron en un cuarto, rodeados de todas las imágenes y figuritas religiosas que tenían en casa. Mis bisabuelos regresaron el día siguiente por la tarde y entraron a su vivienda impactados. Mi abuelo y sus hermanas habían escuchado mucho alboroto durante la mañana, pero no habían tenido el valor de salir de la casa ni de separarse, así que no se habían enterado de nada de lo que ocurría afuera. Aparentemente, la noche anterior, el sacerdote de la región estaba en la capilla y, aunque era una persona joven, había sufrido un infarto y había muerto. La gente que asistía a la iglesia lo había encontrado hasta esa mañana tirado en el piso del templo. Después de esa noticia, todos se quedaron impactados. Mi tía y sus hermanos entonces le contaron a sus padres lo que habían visto y escuchado durante la noche. Y a la única conclusión que llegó mi bisabuela fue que, quizá, la oscuridad y los entes malignos habían rondado el pueblo debido a la muerte de su protector espiritual.